vamos a hablar de la palabra de Dios, porque en muchas oportunidades y con frecuencia uno habla sobre el contenido de ella, el contenido de la Biblia, y muy poco se refiere a lo que es la Biblia y lo que la Biblia significa para nosotros, para la humanidad. Este es un libro que tiene algunas características diferentes a la mayoría de los libros, porque aun cuando es literatura, porque es una creación humana, también tiene una dimensión divina, porque la Biblia, como sabemos, es la palabra de Dios. Ahora, ¿por qué uno hace esta afirmación de que la Biblia es la palabra de Dios, siendo que fue escrito por hombres? Por ejemplo, usted dirá, bueno, eso lo escribió Moisés, o lo escribieron los profetas como Isaías, Jeremías, o personas como el apóstol Mateo, o Juan, o el mismo apóstol Pablo. Usted dirá, ¿y por qué dicen que la Biblia es de inspiración divina? Bueno, sencillamente porque ella misma así lo declara. En la segunda carta del apóstol Pedro, Pedro fue un discípulo muy cercano a Jesucristo. Él, cuando escribe su carta universal, su segunda carta universal, dice que en el primer capítulo, versículo 31, que los grandes hombres, versículo 21, perdón, dice que los hombres de Dios fueron inspirados por el Espíritu Santo, que no hablaron por su propia cuenta, sino que fueron inspirados por el Espíritu Santo. Cuando uno lee, por ejemplo, la vida de Moisés, se da cuenta que en muchas oportunidades él dijo que Dios le había dado instrucciones para escribir el Pentateuco, que fue lo que él escribió. O también los profetas, por lo general, siempre declaraban, así dice Jehová. Por eso nosotros decimos que la Biblia es la palabra de Dios y tiene una doble dimensión, una dimensión humana, porque es escrita por hombres, pero tiene una inspiración divina, porque fue una dimensión divina, porque fue inspirada por el Espíritu Santo. La Biblia además tiene otra característica, que es la revelación de Dios, como hemos venido diciendo. ¿Cómo podemos conocer a Dios si no es a través de la revelación que Él nos hace? Entonces, en la Biblia tenemos la revelación de Dios. Él en el primer capítulo, el primer versículo, o sea, la Biblia arranca con una declaración radical. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, afirmando de esta manera categóricamente y muy sencillo de que en el principio o antes que todo comenzara ya existía Dios, porque Dios es el creador del cielo y de la tierra, es decir, del universo y de todo el orden creado. También la Biblia muestra algo que muy pocos lo perciben en la magnitud, en la dimensión de lo que ella realmente significa. Porque en la Biblia uno observa algo sumamente fascinante. No hay palabras, adjetivos para calificar lo que la Biblia representa. Porque la Biblia muestra, esto es muy interesante, muestra una faceta humana de Dios. Tú dirás, ¿cómo es eso? Bueno, aquí Dios se muestra la parte humana de la divinidad. Fíjense que cuando en el acto creador, cuando crea Dios al hombre, dice que, y Jehová, en Génesis 1, 26, 27, dijo Jehová, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Y creó Dios al hombre, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Quiere decir que el hombre es imagen de Dios. Por eso digo la parte humana. Es decir, Dios tomó como modelo a sí mismo y creó una criatura semejante a él. Y esto lo afirma aún mejor todavía Juan 1.14, cuando él dice, y aquel verbo, refiriéndose a Jesucristo, el Jesucristo eterno, el Jesucristo preexistente, y aquel verbo se hizo carne, y vimos su gloria, gloria como del unigénito Hijo del Padre. Entonces aquí vemos el carácter humano de Dios, cómo se humana, y más todavía
En Filipenses notamos ese gran texto cuando dice que Jesús no tomó en cuenta el ser igual a Dios, sino que se humilló a sí mismo, haciéndose obediente, y se hizo humano. Tomó la forma de hombre, y como hombre tomó forma de siervo. De manera que la Biblia nos muestra la parte humana de Dios. Por eso es que Juan 3:16 es tan interesante. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Dios tiene una gran preocupación, un gran interés por la humanidad. Pero así como muestra la parte humana de Dios, también muestra la parte divina del hombre. Esto parecerá algo extraño. ¿Cómo yo puedo afirmar que el hombre tiene una parte divina? Pues claro que la tiene. Lo que pasa es que muchas veces nosotros no la reconocemos. Fíjense que dice el versículo que mencioné anteriormente de Génesis 1, 26, 27, que dice que Dios creó el hombre a su imagen. Es decir, nosotros somos imagen de Dios. No sé si usted no se ha puesto a pensar el significado, la profundidad de lo que está diciendo esa afirmación, que el hombre es imagen de Dios. Es decir, cuando Dios creó al hombre, le transfirió de su carácter, de su naturaleza, algunos atributos. O sea, nosotros, aunque usted no lo crea, tenemos atributos divinos. Porque si no, fuésemos como cualquier otro animal. Los animales no tienen esas características que sí tenemos nosotros. Por ejemplo, uno de los atributos de Dios es la omnisciencia. Dios todo lo sabe, es omnisciente. Bueno, el hombre no es omnisciente, pero Dios le dio al hombre sabiduría, como la de él, para que pueda interpretar, conocer al mundo. Eso lo dice en Proverbios 12:6, que Dios da sabiduría, inteligencia, conocimiento, es parte de sí mismo. ¿Por qué tenemos emociones? ¿Por qué tenemos voluntad? ¿Por qué tenemos libre albedrío? Porque eso fue una parte de la imagen de Dios, que Él nos las transfirió. Ese hecho de que usted dice que yo soy libre, eso es una cualidad de Dios. Él se mueve en esa dimensión. Además nos dio otras características adicionales, como por ejemplo el amor. Dice que Dios es amor. Nosotros también tenemos esa otra virtud y otras virtudes más, pues la santidad, etcétera, etcétera. De manera que el hombre es imagen de Dios, tiene esa parte de la Biblia revela que el hombre tiene una parte divina. Fíjense en el Salmo 8, ese versículo tan radical, cuando dice que lo hiciste, 8:5, lo hiciste poco menor que los ángeles y le coronaste de gloria y de honra. Es decir, está diciendo el salmista que Dios nos hizo un poquito menor que él, que un ser espiritual. Entonces nosotros tenemos algo maravilloso que a veces no alcanzamos a comprender, o más bien a valorar el hecho de que tenemos la imagen de Dios. Y más todavía, para ponerle un sello de mayor distinción, el apóstol Pablo escribió en su primera carta a los Corintios, dice en el capítulo 2, versículo 16, que nosotros tenemos la mente de Cristo. Y imagínese usted la profundidad, la magnitud de lo que nosotros somos y lo que representamos en el universo. El hecho de tener la mente de Cristo, eso es tener el conocimiento de Cristo. Tenemos la posibilidad de conocer, de comprender como Él mismo comprende, como Él mismo entiende. Tenemos la sabiduría divina. Eso a veces no valoramos la dimensión con que la palabra de Dios lo expresa. Eso es algo, valor agregado que tenemos como un claro. Cuando el apóstol Pablo dice que tenemos la mente de Cristo, él se está refiriendo al Espíritu Santo que nos ha sido dado desde el momento que creímos, como dice Efesios 1:13. Desde que creímos fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Todo eso lo revela Dios a través de la Escritura. Ese es uno de los propósitos que tiene Dios al darnos este maravilloso libro que pasa algo interesante. Este libro que tengo en mi mano me ha acompañado durante toda mi vida. Desde niño llevaba en la mano para la escuela bíblica dominical. Como adolescente utilizaba y me estudiaba, estudiar teología.
en mi época universitaria, este libro ha sido para mí algo muy interesante, pero algo pasa con este libro, que a veces uno lo tiene como lectura para entretenimiento, o para, no entretenimiento, como lectura devocional. Otros lo tienen como para que les dé apoyo, auxilio en momentos de crisis. Otros lo tienen para investigar, otros lo tienen para discutir la apologética. Sin embargo, al paso del tiempo he aprendido algo y este libro en mis manos tiene otro significado. Porque este libro no es para memorizarlo, que es bueno memorizarlo. Este libro no es para estudiarlo solamente, que es importante estudiarlo. Este libro es para vivirlo. Y cuando uno vive lo que está aquí, la vida cambia. Porque esa es otra cualidad de este libro que tiene, es el poder, el potencial para cambiar las vidas. Un encuentro con la palabra, la persona que se encuentra con la palabra, esa persona cambia. Porque este libro tiene la dimensión espiritual, como les he mencionado. Ahora, ¿por qué afirmo esto? Bueno, el apóstol Pablo, cuando escribe en su carta a su Timoteo, un discípulo de él, en ese texto que muchos recuerdan, de 2 de Timoteo 3:16, dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Y luego viene la utilidad. ¿Para qué Dios nos revela este libro? Entonces él dice que la utilidad, que es útil para enseñar, útil para redarguir, o sea, para mover la conciencia, útil para corregir y para instruir en justicia. Fíjense la importancia que tiene este libro, y más todavía, fíjense entonces cómo finaliza la importancia que el apóstol Pablo le da a la Sagrada Escritura. Dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. ¿Sabe lo que significa la perfección? Enteramente preparado para toda buena obra. La perfección se puede encontrar, a usted le parecerá que será muy difícil, pero se puede encontrar a través de este libro, porque el modelo que nosotros tenemos de vida es el modelo de Jesucristo. Y el apóstol Pablo, cuando le escribía la carta a los Efesios, él decía que el propósito de la escritura y de la enseñanza es de que el hombre pueda crecer a la medida de la estatura, de la plenitud de Cristo. Es decir, que el modelo que tenemos nosotros es Jesucristo, y el ideal es avanzar en conocimiento de la escritura para llegar a ser como Él, un varón perfecto. Dirá usted, eso es imposible de conseguir aquí en la tierra. Sí, es posible. Y usted mismo tiene unos rasgos de perfección que a veces no lo reconoce, pero usted sabe que usted tiene unos rasgos de perfección, y él diría uno. En el libro de Job, ese extraordinario hombre que se conoce por la paciencia. Pero más que la paciencia, Job tiene otra característica que muy poco la analizamos. Cuando usted el primer capítulo del libro de Job, en el primer versículo, vean cuáles son las cualidades de Job. Dice que era un hombre perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal. 4 cualidades: perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Ese era Job, que se puede lograr la perfección. Si Job lo hizo, también nosotros podemos. Y les decía que nosotros tenemos algunos rasgos de perfección que a veces no lo reconocemos, pero mire esto, su cuerpo es perfecto. Su cuerpo tiene un grado de perfección inigualable en la creación. No hay ningún dispositivo que pueda igualarse a la perfección del cuerpo humano en cuanto a su anatomía y en cuanto a su fisiología. En cuanto a la higiene, ya hay entonces tanto problema, porque es la manera como nosotros administramos el cuerpo. Pero desde el punto de vista de la creación original, el cuerpo es perfecto en cuanto a su estructura, en cuanto a su funcionamiento. El otro día, creo que lo compartí alguna vez con ustedes, hablaba con un médico que además de médico es psiquiatra, y él me hablaba acerca de la perfección del cuerpo humano. Entonces él decía que cuando uno, por ejemplo, el proceso digestivo esté maravilloso, que cuando uno ingiere un alimento que tenga alto contenido, entonces el sistema digestivo de inmediato le manda una señal al cerebro, y el cerebro
manda otra señal a una glándula para que produzca una hormona que disuelva la grasa. Es perfección. Es una perfección. Y en el movimiento que la cadencia para mover, es imposible que una máquina lo pueda imitar. El cuerpo es perfecto, su funcionamiento es perfecto. ¿Por qué el cuerpo es perfecto y el funcionamiento es perfecto? Porque esa es creación de Dios. Y Dios lo hizo de acuerdo con su imagen. Dios no va a hacer algo imperfecto. Por eso es que a veces siento una gran preocupación cuando hay personas que dicen que el hombre es algo ruin, perverso. No, de ninguna manera. El hombre tiene la imagen de Dios. Y lo que necesitamos nosotros es reconstruir esa imagen. Y por eso vino Jesucristo. También en la Biblia se muestra algo tan interesante como es el lado humano de Jesucristo. Jesucristo vino a moldear esas dos características, esas dos cualidades. Él se muestra como el Dios encarnado. Cuando Él se revela a los discípulos en el monte de la transfiguración, ellos ven su gloria como el ser divino en el monte de la transfiguración. Pero también lo vemos en la parte humana. Hay un texto que me es tan emotivo, que es cuando él está en los últimos días de su ministerio. Él entra en conflicto, los fariseos entran en conflicto con las autoridades religiosas. Y en el capítulo 23 de Mateo, él da un discurso denunciando la forma de religión externa y perversa de los fariseos. Y al final muestra un lado que he aquí vuestra casa será dejada desierta. Y en este lamento él muestra su dolor por el rechazo, anticipa la muerte en el Calvario, pero también anticipa la destrucción de Jerusalén que ocurrió años más tarde, en el año 70. Aquí vemos pues ese rasgo de Jesús humano, dolido, sufriente por la humanidad y también por el rechazo. Este es un libro maravilloso que contiene una variedad de aspectos que es importantísimo que lo podamos descubrir. Aquí hay poesía, aquí hay misterio, aquí hay romance, aquí hay lo que una persona puede imaginar. Imagínate, por ejemplo, el caso tan hermoso de Ruth con su suegra, que actuando de una manera insospechada, ella le dice: no me pidas que te aparte, ni me aleje de ti, porque tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Ese gesto maravilloso de una mujer que no era judía, perdón, que no era hebrea. Los judíos vinieron mucho después. Ella entonces viene y se obtiene ese gesto maravilloso. Uno puede también descubrir aquí escenas épicas como las batallas que libró Moisés para liberar al pueblo de Israel. Hay bastante información aquí digna de investigar. El libro de Proverbios, que he recomendado que lo estudiemos, es una literatura maravillosa hebrea, donde está la sabiduría popular, el saber del pueblo, que son dichos sabios que tienen el propósito de propiciar cambios en las personas. Bueno, este es este libro maravilloso. Son 66 libros que tiene nuestra versión. Es interesante el número 66, porque el número 6 en la Biblia tiene un significado particular. El número 6 en la Biblia significa hombre. El hombre fue creado el sexto día. Y el número 6 y duplicado otra vez 6, y habla pues del rasgo de la naturaleza humana de la Biblia, que fue puesta en nuestras manos para que como hombre tengamos una comprensión de Dios. Porque Dios es número 7, el perfecto, y el hombre es número 6, le falta muy poco para llegar a la perfección. Con este libro se puede avanzar uno más para llegar al número 7, el número perfecto, el número de Dios, que esperamos
espera que todos nosotros lleguemos también a esa misma cualidad. Este es el propósito de la Biblia, y por eso la insistencia que usted escucha en la misa, que le insisten que lea la Escritura, que usted oye en el culto de su pastor, que le insiste en que lea, que vaya a leer la Escritura, porque ella tiene un mensaje particular. Jesucristo, cuando hablaba con las personas que le rodeaban, él le dijo, recuerda esa cita, Juan 5:39, escudriñad las Escrituras, porque en ellas parece que tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces la recomendación pues que esta mañana tengo para ustedes es que escudriñemos la Escritura. Cuando uno escudriña la Escritura, y vean, la expresión escudriñar no significa simplemente dar un vuelo rasante, sino significa profundizar, ahondar, escarbar y encontrar en ella el tesoro que hay para nosotros, un tesoro que se puede transformar en felicidad, que se puede transformar en éxito y en calidad de vida. Y ese propósito por lo cual la Biblia ha sido puesta en nuestras manos. En muchos hogares del mundo occidental, por lo menos, hay una Biblia en la casa. Sería bueno tomarla de nuevo y abrirla y extraer de ella el maravilloso mensaje para cada uno de nosotros, un mensaje eterno que puede transformar vidas. Este es el mensaje que tengo para ti en la mañana de hoy, y me despido con las palabras del apóstol Pablo, como siempre él en sus cartas se despide diciéndole: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre y la comunión del Espíritu Santo sea con vosotros todos, hoy y siempre. Amén. Que Dios los bendiga.